Corran al sótano, que viene un tornado. En muchos países esta es una situación normal. Los tornados forman parte de su vida cotidiana y aunque desastrosos, ya están prevenidos hasta en la construcción de sus hogares para tales eventualidades. Pero, ¿qué son? ¿Cómo se forman? ¿Cómo nos afectan los tornados? Esta y otras interrogantes vamos a responderlas el día de hoy. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Bienvenidos una vez más, queridos alumnos, a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Pevens Serrano y Ediberto Cordero. Continuamos nuestro recorrido por el maravilloso mundo del conocimiento. Esta vez seguiremos conversando sobre los fenómenos atmosféricos, especialmente sobre los tornados. Me parece interesante aprender sobre estos fenómenos, ya que como hemos hablado en las clases anteriores, estos ocurren todo el tiempo en nuestro entorno. Por lo tanto, es importante reconocer cómo se forman, cuáles son sus características, cómo se clasifican, cuáles son sus efectos positivos y negativos en la naturaleza, además, cuáles medidas tomar ante la presencia de estos. Ediberto, ¿podrías refrescarnos la memoria y decirnos de cuáles fenómenos hemos hablado hasta ahora? Claro que sí, Pevens. En las clases anteriores hablamos sobre la precipitación y sus tipos, dentro de las cuales podemos mencionar la lluvia, la nieve y los granizos. Y hoy hablaremos sobre uno de los fenómenos atmosféricos más interesantes, los tornados. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el concepto de tornado? Un tornado es una columna de aire con alta velocidad angular cuyo extremo inferior está en contacto con la superficie de la tierra o el agua y el superior con una nube cumulonimbus o, excepcionalmente, como el tornado de Newton, en la base de una nube cumulus. Se trata del fenómeno atmosférico ciclónico de mayor densidad energética de la Tierra, aunque de poca extensión y de corta duración, desde segundos hasta más de una hora. Los tornados se presentan en diferentes tamaños y formas, pero generalmente tienen la forma de una nube embudo, cuyo extremo más angosto, es decir, más estrecho, toca el suelo, y este suele estar rodeado por una nube de desechos y polvo, al menos en sus primeros instantes. La mayoría de los tornados cuentan con vientos que llegan a velocidades entre los 65 y los 180 km por hora. Miden aproximadamente 75 metros de ancho y se trasladan varios kilómetros antes de desaparecer. Los más extremos pueden tener vientos que pueden girar con velocidades de 450 km por hora o más. Pueden medir hasta 2 kilómetros de ancho y permanecer tocando el suelo a lo largo de más de 100 kilómetros de recorrido. Ahora que ya sabemos qué son los tornados, ¿te has preguntado cómo se forman los tornados? Veamos. ¿Cómo se forman los tornados? 1. Una corriente de aire fría y otra caliente convergen en horizontal. 2. Cuando se produce este encuentro, el aire caliente, que debería estar por encima del frío, queda atrapado en un plano inferior y ocasiona que ambas corrientes fluyan a diferentes alturas de forma paralela y en direcciones opuestas. 3. A partir de ahí, la corriente de aire frío y seco desciende, mientras que la otra, que es más cálida y húmeda, se eleva, produciéndose una corriente en forma de tubo giratorio. 4. La velocidad de esta corriente va aumentando según avanza el proceso. El aire caliente asciende y el frío desciende, con lo que el vórtice del tornado adopta una posición vertical. 5. Cuando este vórtice toca el suelo, la corriente se acelera y produce un remolino en forma de trompo. 6. El aire frío desciende alrededor de los flancos del trompo y el flujo de aire caliente, que está atrapado bajo la primera, encuentra en el vórtice una vía para ascender, y así se eleva de manera vertical, con más fuerza y con mayor carga. 7. Una vez que se forma el tornado, ha alcanzado altura y potencia. Se produce un efecto de aspiración, que es el que posibilita la capacidad de absorción de casas y viviendas a lo largo de su recorrido. Y así se forman los tornados. Para decir un ejemplo más sencillo, es muy parecido a lo que sucede cuando un patinador artístico gira sobre sí mismo.
Cuando cierran los brazos, estos son capaces de girar más deprisa que cuando los abren. Este fenómeno en física se conoce como conservación del momento angular. Los tornados normalmente se forman en las supercélulas tormentosas, enormes tormentas que presentan rotación y que aparecen con un aspecto imponente en el cielo. Interesante, ¿no? Ya que sabemos qué son los tornados y cómo se forman, ¿qué les parece si ahora vemos cómo se clasifican? Entre los diferentes tipos de tornados están las trombas terrestres, los tornados de vórtices múltiples y las trombas marinas. Estas últimas se forman sobre cuerpos de agua, conectándose a cúmulos y nubes de tormenta de mayor tamaño, pero se les considera tornados porque presentan características similares a los que se forman en la Tierra, como su corriente de aire en rotación en forma de embudo. Las trombas marinas, por lo general, son clasificadas como tornados no supercelulares, que se forman sobre cuerpos de agua. Estas columnas de aire frecuentemente se generan en áreas intertropicales cercanas a los trópicos o en las áreas continentales de las latitudes subtropicales de las zonas templadas, y son menos comunes en latitudes mayores, cercanas a los polos o en las altitudes bajas, próximas al ecuador terrestre. Otros fenómenos similares a los tornados que existen en la naturaleza incluyen el guznado, microrráfaga, diablo de polvo, remolino de fuego y de vapor. Existen varias escalas para clasificar la fuerza de los tornados. La escala Fujita-Pearson los evalúa según el daño causado y ha sido reemplazada en algunos países por la escala Fujita mejorada, una versión actualizada de la anterior. Un tornado F0 o EF0 con velocidades de 105 a 137 km por hora es la categoría más débil. Causa daño a árboles, pero no a estructuras. Un tornado F5 o EF5 con velocidades que pueden superar los 320 km por hora es la categoría más fuerte. Arranca edificios y sus cimientos y puede producir deformaciones estructurales significativas en los rascacielos. Por otro lado, la escala Toro va del T0 para tornados extremadamente débiles al T11 para los tornados más fuertes que se conocen. También pueden analizarse datos obtenidos en radares Doppler y patrones de circulación dejados en el suelo, como las marcas cicloidales, y usarse fotogrametría para determinar su intensidad y asignar un rango. La mayor parte de los tornados se mueven a velocidades comprendidas entre los 65 y los 180 km por hora, pero pueden ser todavía más rápidos cuando se dan las condiciones adecuadas. Pero ¿cómo son detectados los tornados? Los tornados son detectados a través de radares de impulsos Doppler y así visualmente como los cazadores de tormentas. Se le ha observado en todos los continentes excepto en la Antártida. No obstante, la gran mayoría de los tornados del mundo se producen en la región estadounidense conocida como tornado Alley y seguida por el pasillo de los tornados que afecta el centro y noroeste de Argentina, suroeste de Brasil, sur de Paraguay y Uruguay en Sudamérica. Uruguay es, por sus dimensiones, el único país sudamericano que en su totalidad de territorio nacional se encuentra bajo el área de influencia del pasillo de los tornados. También ocurren ocasionalmente en los centro-sur y este de Asia, sur de África, noroeste y sudeste de Europa, oeste y sudeste de Australia y en Nueva Zelanda. Según Nat Geo, en su publicación del 15 de junio del 2020, los tornados son uno de los fenómenos meteorológicos más impresionantes que existen y de los más destructivos que podemos encontrar en la faz de la Tierra. Por otro lado, ¿sabes, Pevens, de qué color son los tornados? Por lo que he visto en las noticias y en las películas, son de color grisáceo, casi marrón. ¿Estoy en lo correcto? Puede ser que las apariencias a veces engañen, y realmente los tornados son totalmente invisibles. Lo que ocurre es que podemos ver su forma de embudo porque las corrientes arrastran partículas de polvo y humedad a su paso. Interesante información que me das. Y ahora que lo mencionas, vi un dato curioso hace unos días sobre el tornado más devastador de la historia. El tornado que más muertes ha provocado desde que se tienen registros se produjo el 26 de abril de 1989 en Bangladesh, donde 1.300 personas perdieron la vida y unas 80.000 quedaron sin hogar. Más de 150 kilómetros cuadrados fueron arrasados por un tornado con vientos estimados entre 338 y 418 kilómetros por hora. Otro dato curioso es que también existen tornados sobre el mar.
pero en este caso se denominan mangas o trombas marinas. ¿Y sabes que en ocasiones surgen más de uno? Se llama brote u oleada de tornados. Las oleadas de tornados corresponden a las formaciones de múltiples tornados en un único día. Al menos deben formarse de 6 a 10 en la misma región como mínimo para que se cumpla este requisito. La mayor oleada se dio el 27 de abril del 2011 con 207 tornados formados en el sudeste de Estados Unidos en un único día. Heriberto, ¿sabes cuál es el tornado más grande que ha sido registrado? El tornado de mayor tamaño registrado en nuestra época se produjo en la localidad del Reno, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos. Tuvo categoría EF5 y llegó a medir 4.184 metros de diámetro. Tuvo lugar en mayo del 2011 y sus vientos superaron los 470 kilómetros por hora. Pevens, ¿tienes información sobre los tornados que han ocurrido en República Dominicana? Claro que sí. Según registros de Diario Libre, hay tornados registrados en el país hasta la fecha y en orden cronológico son 18 de mayo de 1979. Un tornado F0 se registró en San Francisco de Macorís, derribando numerosas viviendas, incluyendo el estadio de pelota. En el 18 de mayo de 1986, un tornado F2 en Bonao destruyó 140 viviendas y produjo pérdidas millonarias a la agricultura. El 12 de abril de 1993, un tornado en Constanza produce daños a 21 viviendas y hiere a 2 niñas. El 27 de abril del mismo año, un tornado categoría F1 en Sabana de la Mar destruye viviendas, tendido eléctrico y antenas de televisión. El 15 de mayo de 1994, un tornado de categoría F0 en La Vega produjo daños en la agricultura. Y el 29 de junio del mismo año, un tornado F0 produjo daños a la agricultura en Boca de Mao, Esperanza y Amina en la provincia de Valverde. El 6 de octubre de 1995, un tornado de categoría F2 destruyó viviendas y mató 2 personas en La Caleta, muy próximo al Aeropuerto Internacional de las Américas. El 8 de mayo del 2007, un fuerte tornado azota la provincia de Dajabón, dejando a unas 36 personas heridas y unas 200 viviendas destruidas. El 21 de mayo del mismo año, un tornado de poca intensidad destruye 2 viviendas y parte del arbolado y tendido eléctrico de Loma de Cabrera en Dajabón. El 3 de octubre del 2016, en Oviedo, Pedernales, según el portal de Primera Hora, un tornado destruyó alrededor de 12 residencias en el municipio de Oviedo, de la provincia de Pedernales, en República Dominicana. Según los medios comunicados, el evento climatológico ocurrió a eso de las 2 de la tarde. El portal cibernético publicó que el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Sen, en ese momento, dijo que el fenómeno derribó el techo y las paredes de las viviendas. En mayo del 2018, una investigación de primicias da cuenta que un tornado acompañado de granizadas provocó en mayo pasado daños a plantaciones de banano, techos de viviendas y afectó un centro de atención en Guayubín. Me ha encantado la clase del día de hoy, ya que hemos aprendido sobre los tornados, cómo se forman, su clasificación, además sobre los tornados que han ocurrido en nuestro país y cuáles daños han ocasionado a su paso. Solo nos falta saber qué debemos hacer ante la presencia de un tornado. Para mantenerse seguro durante un tornado, prepare un plan y un kit de emergencia. Esté al tanto de las condiciones de tiempo durante las tormentas eléctricas, conozca los mejores sitios para refugiarse, tanto en exteriores como en interiores, y siempre protéjase su cabeza. Y sobre todo que la mejor manera de mantenerse a salvo durante un tornado es estar preparado con lo siguiente: pilas nuevas y un radio o un televisor que funcione con pilas, o un aparato que use internet para escuchar la información más actualizada sobre emergencias en el tiempo. Un plan de emergencia para tornados que incluye el acceso a un refugio seguro para usted, su familia, las personas con necesidades especiales y sus mascotas. Un kit de emergencia, como mencionó el maestro Heriberto, que incluya agua, alimentos no perecederos y medicamentos. Una lista de información importante que incluya números de teléfono. Mantenerse alejado de las ventanas, las puertas y las paredes exteriores. Y sobre todo, tener cuidado con los escombros arrastrados por el viento que pueden causar lesiones e incluso la muerte. Sigue cada uno de estos pasos y podrás garantizar tu vida y la de tu familia. Pevens, me han parecido muy interesantes las clases de los fenómenos atmosféricos, pero yo aquí haciendo ciencias,
¿Te imaginas qué pasaría si todos estos fenómenos ocurrieran a la vez? No me lo puedo ni imaginar, porque sería desastroso para nuestra supervivencia. Me lo imagino de la siguiente manera, que todo esté soleado, de pronto se nubla, comienza a llover, luego caen granizos y nieve y sin esperarlo, un tornado. Y imagínate todo eso junto. No. Gracias a Dios que todo está en tu imaginación. Hoy aprendimos ciencias de la naturaleza con tus profesores Ediberto Cordero, y Pevens Serrano. Y recuerda que aprendemos desde casa. preservando la salud. Bye.